El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto... Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué gusto poder saludarles a través de esta señal de STV, Canal 67, en su programa Casos y Soluciones. Veremos la situación, pero también le pondremos a usted las alternativas para que vaya creando su propio criterio. Y de esa forma, al tener su criterio, va a poder tomar una decisión muy acertada. Nuevamente, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. ¿Cómo anda el bolsillo de los salvadoreños? Ese bolsillo doméstico, ¿qué dicen las amas de casa? ¿Cómo está la carestía de la vida? Al ir al supermercado, al mercado, ¿cómo están los precios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué alternativas se pueden lograr para estabilizar el coste de la vida en El Salvador, que según los últimos reportes periodísticos ha subido considerablemente? Pues bien amigos, conversemos con los que saben de este tema, con los técnicos. Me refiero en esta oportunidad al licenciado Danilo Pérez. Él es el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, que siempre lo tenemos por acá, para que nos saque de tanta duda, a quien le damos la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Querido Danilo, qué gusto saludarle. Gusto saludarlo, un cordial saludo. ¿Qué dice el hombre? Bien, aquí estamos para servir, para despejar dudas, para comentar y saludar a la familia salvadoreña esta noche que está reunida en su casa, que nos permite llegar hasta la intimidad de su hogar a través de este importante programa, de este importante medio de comunicación. Muy bien. Mire, inevitablemente, Danilo, la pregunta del millón: ¿es cierto que se ha subido nuevamente la canasta básica? Sí. ¿Y en cuánto? ¿Cómo no? Quiero comentar que recientemente la Dirección General de Estadísticas y Censo acaba de actualizar, siempre hay desfase, ¿verdad?, pero acaba de actualizar su información del costo de la canasta básica alimentaria, de los 22 alimentos que contiene la canasta básica alimentaria. Siempre me gusta a mí aclararles a la población que cuando hablemos de canasta básica alimentaria, solo estamos conversando de 22 productos alimenticios, no hay más. Y esta es una canasta básica que va acorde a las necesidades alimenticias de un ser humano. 22 productos en una canasta básica. ¿Está nivelado? Sí, si gusta pudiéramos poner unas tablas que yo mandé. Ahí están las canastas básicas alimentarias para que la población las vea. Veamos producción. Si producción lo que es nos ayuda. Canasta es la primerita que teníamos. Sí. Ok, vamos con la primera lámina, según el orden. Ahí está esa. Vamos a ver si la acercamos, mi querida producción, para que el licenciado Pérez nos pueda ir dando el camino. Y bueno, y la pregunta que yo le hacía, licenciado, ¿realmente está nivelado nutricionalmente una canasta básica para un ser humano con 22 productos? Eso es lo que vamos a comentar. Hagámonos a la derecha, por favor, donde aparece El Salvador. Si ustedes se fijan, El Salvador contiene 22 alimentos. Esos 22 alimentos contiene leche fluida, aceite, margarina, manteca vegetal, 5 productos que son cebolla, chile verde, tomate, huisquil y repollo, la papa, el plátano, el arroz y la tortilla. Vamos bajando, por favor. Frijoles. Vamos, huevos, producción.
Vamos para abajo. Para abajo, Ajá, por favor. ahí estamos, ahí se. Huevo, baja Gracias, más, por favor. Walter. Res, cerdo, aves, naranja, guineo, azúcar, pan francés. Ahí está, suma 22 alimentos. Vámonos hacia arriba de nuevo, por favor. Ahora, El Salvador tiene 22 alimentos, Nicaragua nos gana con un alimento, tiene 23 alimentos, Honduras tiene 30 alimentos, Guatemala tiene 34 alimentos y Costa Rica tiene 52 alimentos. Para que tengamos idea de las diferencias de las canastas básicas alimentarias. Exacto. Ahora vámonos ahí mismo, por favor, si no la quita. En la misma placa, quedamos en la misma placa. Hágala de la derecha para que veamos también esa, porque le voy a responder su pregunta. Ahí está la composición de la canasta básica por país y aparece el contenido per cápita, energético per cápita, en una de esas columnas. Energético per cápita. Es decir, que lo que usted necesita diariamente en calorías, le voy a llamar. ¿Cómo no? En sus kilocalorías. Entonces El Salvador, si ustedes se fijan, es el que menos kilocalorías se le ha colocado por persona, 2.160 kilocalorías. De los países que más tiene es Nicaragua. Hay que mencionar además que las unidades de medidas de las distintas canastas básicas de los países tienen unidades de medidas distintas. Por ejemplo, Nicaragua en algunos casos tiene medidas de libras. Nosotros lo tenemos por gramos, que conste. Nicaragua lo tiene por libras y en algunos casos utiliza algunas medidas por gramo. Entonces, este comentario lo hago porque es importante decir de que no se puede hacer una comparación de que si la canasta básica de Nicaragua o de Honduras o Costa Rica es más barata con respecto a la otra. No, ese tipo de comparaciones es difícil hacerla, por no decir imposible. ¿Por qué? Porque los contenidos de los productos en los países son más que con respecto a otros. Por supuesto que El Salvador pudiera aparecer con la canasta básica más barata de toda la región si la comparamos con los 52 productos que tiene Costa Rica, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces no se pueden hacer ese tipo de analogías o de relaciones para dejarlo bastante claro. Entonces, respondiendo a su pregunta de que si es el contenido energético, son los productos que debieran de estar, yo creo que por una parte diríamos que se logra satisfacer las necesidades básicas con esos contenidos energéticos que están establecidos por el INCAP, por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Ahora bien, el problema es cuando usted tiene la dificultad de cumplir ese contenido energético, y es lo que ha estado pasando, porque ¿cómo ha subido el costo de la vida de esos 22 alimentos? A mayo del 2022... Disculpe que lo interrumpa, licenciado Pérez, pero no nos dice si una persona es adecuada a esta canasta salvadoreña de los 22 productos para la dieta de una ser humano. Sí, cómo no. Yo creo que es importante decir de que se debe de actualizar la canasta básica salvadoreña. Nosotros hicimos un estudio en el 2019 y demostramos la necesidad de por qué era importante actualizar esa canasta básica alimentaria. ¿Por qué razón? Porque en principio ¿cómo se construye una canasta básica alimentaria? Se construye sobre la base de las encuestas que se hacen de consumo de parte de la población. Y esa se hizo en el caso de El Salvador allá por los años 70, para que tengamos una idea. En el 70 se puso esta canasta básica. Entonces, desde ahí se viene construyendo y de ahí jamás se ha vuelto a actualizar. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible? Voy a ponerle un ejemplo. Una persona de 1970 es diferente a una persona del 2022. ¿Cómo es posible de que el 70 y pico % de la población cena con pupusas? Quiere decir que tiene un alto consumo de quesillo,
pero el quesillo no aparece dentro de esos 22 productos que le he mencionado. Solo a nivel de los lácteos aparece la leche fluida, pero no aparece el quesillo. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Igual el caso de las hojitas que nos comemos, que las hierbas para darle sabor, Chipilín. todo chipilín, todo eso no aparece. Entonces yo creo que es importante que las autoridades en el país logren actualizar la canasta básica alimentaria salvadoreña. Pero ¿por qué no se actualiza, Alfredo? No se actualiza porque también la canasta básica alimentaria no solo está en función de ver contenidos energéticos o alimentarios, sino que sirve para la CEPAL, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para medir lo que se llama la línea de pobreza. ¿Qué significa? Que se compara el salario mínimo o los salarios mínimos con respecto al costo de la canasta básica alimentaria. Entonces, si usted agrega un producto más en la canasta básica alimentaria salvadoreña, eso va a incrementar el costo de la CBA. Entonces, al comparar la línea de pobreza, salario versus costo de canasta básica alimentaria, los pobres van a crecer más en el país. Entonces, los gobiernos no han querido entrar a este tipo de discusión que a nosotros nos parece inacertada esas decisiones, porque lo que vale la pena en este tipo de análisis es poder hacer una perspectiva más del derecho humano a la alimentación adecuada, una perspectiva de alimentarnos más saludablemente y no verlo desde una perspectiva económica o economicista de la realidad. Desgraciadamente... ¿O es una óptica política? Es decir, desde la metodología de la pobreza sirve para comparar, como digo, esto que he mencionado, la pobreza por ingresos, ¿ya? Y inclusive en el país sirve para determinar el salario mínimo, que para mí eso es una violación a la Constitución de la República de El Salvador, porque nuestra Constitución establece que el salario mínimo debe de fijarse de acuerdo al costo de vida, pero aquí el costo de vida en el pasado y todavía en el presente se está interpretando que el costo de vida es el costo de una canasta básica alimentaria. ¿Ah? Entonces, eso no es así, el costo de vida lleva otros ingredientes. No, claro, es que ese es el tema. Pasajes, recibos, gastos de agua, luz, servicios públicos, etcétera, etcétera, el alojamiento, el alquiler de casa, que es lo que pasa con la mayoría. Ese es el costo de la vida. Entonces, ese análisis creo yo que no se ha querido hacer. Entonces, ¿qué está sucediendo actualmente en el país para que tengamos idea? Los 22 alimentos que estamos hablando, la Digestic acaba de decir que a mayo cuestan $227.39. Yo quiero hacer la comparación en este costo de la canasta básica urbana. A enero del 2021 costaba $199.24 los 22 alimentos. Es decir, que desde enero a la fecha, el consumidor final está pagando $28 de más por esos 22 alimentos, de los mismos alimentos que están consumiendo. Y en el caso rural, se ha incrementado pagando $22 de más, para que tengamos idea, ¿ya? Comparando el mismo periodo que acabo de comparar, de enero del 2021 a mayo del 2022. ¿Por qué es importante hacer esta comparación? Porque lo que esto nos demuestra que la población sigue ganando el mismo salario en el tiempo ese del 2021 con respecto al 2022, pero los precios de los alimentos se han ido incrementando. Entonces, este ciudadano o este consumidor o consumidora no tenía la idea de decir voy a desembolsar $28 de más por pagar estos 22 alimentos. Ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo. Por eso es que la población, por eso es que la ciudadanía
está expresando y está diciendo que su dinero no le alcanza. Este tipo de comentario lo escuchábamos decir allá por casi llegando a finales de mes, decir el dinero no me alcanza, pero ahora la gente lo está diciendo a mitad de la cintura del mes. Entonces, ¿qué estamos observando? Lo que estamos observando es que la población está haciendo una contracción fuerte del consumo de los alimentos. ¿Por qué? Porque está priorizando otro tipo de gastos como el pago de los servicios públicos, porque si no le cortan el agua, si no le cortan la energía eléctrica, si no paga el teléfono, pues se lo cortan, se lo quitan la línea, etcétera, etcétera. Entonces, la población ha estado dejando de comer adecuadamente. Y nosotros, como Centro para la Defensa del Consumidor, hemos estado diciendo que tenemos un problema serio ya en el país de inseguridad alimentaria y nutricional. Y yo quiero ser claro en este tema de la inseguridad alimentaria y nutricional, que la inseguridad alimentaria no solo está en referencia de la disponibilidad de los alimentos. Es decir, si a mí en el país me hacen falta 1000 quintales de maíz, entonces cualquiera pudiera decir, bueno, los voy a importar para evitar un problema de inseguridad alimentaria. Pero la inseguridad alimentaria no solo tiene que ver, con disponibilidad, sino que también tiene que ver con el acceso económico de los alimentos. Y lo que estamos teniendo en este momento es un serio problema de acceso económico de los alimentos. Es evidente que la población está dejando de alimentarse adecuadamente y ha tenido que reducir su consumo de determinados alimentos. La encuesta que realizó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, dio resultados en enero de este año y mostró una contracción considerable, por poner un ejemplo, arriba del 40% de la población que estaba dejando de consumir tomate. Datos del 40% mostrando que habían dejado de consumir carnes. Pero lo más grave de eso es que un 20% inclusive estaba dejando de consumir macarrones. Cuando todas y todos sabemos que si yo no puedo comprar carne, compro pollo. Si no compro pollo, como huevo, busco comer huevo. Pero si ya ni puedo comprar esos productos, me voy a los macarrones. Hay un 20% que ni tan siquiera puede estar comprando esto. ¿Qué significa? Por tanto, familias que seguramente tenían 3 platos de comida al día, han reducido a 2, inclusive a 1 plato. Y hemos indicado nosotros también como CDC, lo he dicho públicamente, que tenemos familias con conocimiento de la zona de allá, de Aguachapán, de Tacuba, de gente que está pasando hambre. Y también hemos mandado el mensaje al Programa Mundial de Alimentos sobre este tema, ¿verdad? A PMA. Al PMA le hemos mandado este tipo de programa. Entonces, pero esta es la situación que es importante que todas y todos sepamos en qué estamos. Yo sé que este programa es visto por muchos ciudadanos y ciudadanas allá en Estados Unidos. Yo quiero comentarles que tal vez alguien allá en los Estados Unidos puede decir, lo mismo estamos viviendo. Sí, pero hay una gran diferencia entre usted que vive allá en Estados Unidos y los que vivimos acá en el país. Usted gana $15, si es posible, al día, la hora. Aquí, si acaso, $15 el día, para que tengamos idea, ¿va? Entonces, me podrá decir, pero es que allá los gastos son proporcionales porque la vivienda es más cara. El mayor ejemplo de la capacidad económica de que tienen allá nuestros compatriotas es que al menos tienen la capacidad de enviar remesas. Y nosotros pues ni de ahorrar ni de enviar nada, ¿verdad? Entonces, para que tengamos, como digo, la dimensión del problema, porque yo he estado escuchando los argumentos de algunos amigos y amigas que dicen, es que esta situación es global. Sí, pero es global, pero cada país tiene su realidad. Y la particularidad de El Salvador es que estamos en una situación de pobreza muy fuerte.
Ese es el gran problema. Solo entre el año 2019 y 2020, la pobreza en este país se nos incrementó y se nos incrementó en 161,000 nuevos pobres, para que tengamos idea. Ya al 2020 se reportan 1.656.818 personas pobres en este país. Agregado a lo que ya existe. No, en total, hablando de personas. Y, ¿Cuánto? ¿Un millón de pobres? Eso es en el 2020, Alfredo. ¿Cómo no? 2020, todavía no ha salido la encuesta de hogares y propósitos múltiples para que nos dé los datos de pobreza 2021, nos hace falta 2022. ¿Por qué estoy mencionando esto que nos hacen falta todavía 2021, 2022? Porque a partir del 2021 empezamos a notar el problema de la inflación, el problema mundial. Entonces, evidentemente que todas estas afectaciones que se han dado antes de COVID o en COVID, más el tema de inflación, esto nos va a disparar más la pobreza. Esa es la situación de lo que se nos viene en este país. La misma CEPAL está advirtiendo en sus estudios para América Latina un incremento aproximadamente del 1% en El Salvador. Dicho en otros términos, lo voy a decir, yo creo que al 2022, si se hiciera una actualización de los datos de pobreza, perfectamente bien vamos a superar los 2 millones de personas pobres en este país, de los 6 millones de personas que viven en este país. Entonces, ese es el gran impacto, la gran dimensión de la pobreza de lo que estamos viviendo. Entonces, amigas y amigos, por supuesto que a nosotros nos impacta el tema alimentario en estos momentos con lo que estamos viviendo por estas situaciones que estoy mencionando. $28 para alguien que gana el salario mínimo en este país es fuertísimo. ¿Por qué es fuertísimo? ¿Cómo estamos el salario? El salario mínimo de este país es de $365. Pero ojo con este dato que voy a darles. Pero se hace el descuento de ley, Seguro Social y AFP. Por tanto, esos $365 quedan en $327.59 para el sector comercio. Y el sector rural, el salario mínimo es de $243.47 y con los descuentos quedan $218. Usted puede, con ese salario, me voy a ir al urbano. Si yo comparo el salario mínimo del sector comercio de $327, ya con descuentos de ley, contra la canasta básica mayo de $227, pues usted me dirá, me quedan $100, ¿verdad? Quedarían $100. Entonces, ¿cómo hace usted para pagar con $100 el agua, la electricidad, la telefonía, el transporte público para irse a ganar su salario? ¿Cómo hace usted para comprar el papel higiénico, la pasta de dientes, jabón? Eso no está contenido en la canasta básica alimentaria. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que el dinero no alcanza. Y nosotros hicimos un estudio en el año 2019 donde se demostró que el costo de vida de la población salvadoreña es de $706. $706 frente a los 327 que le acabo de mencionar. Entonces, además de todo esto, quiero decir que ya con la inflación, nuestros datos que llevamos actualizados, diríamos que se han adicionado a esos $706, $110 del impacto. Es decir, estaríamos hablando de $816 actualmente como costo de vida. Por esa razón, insisto, es que estamos escuchando a nuestra población, a nuestros consumidores decir, el dinero no me alcanza para comer.
Estamos escuchando el deseo, las intenciones de la población de quererse ir del país por la situación precisamente económica. Si nosotros analizamos los estudios, que también hemos hecho estudios en el tema migratorio como CDC, si nosotros analizamos los estudios en materia migratoria, la constante en los últimos años ha sido de que se quieren ir por razones de carácter económico. La migración tiene múltiples facetas en el deseo de migrar, pero la más fuerte es la razón de carácter económico, y por eso es que tenemos que ver de qué manera se toman medidas de carácter público en el ámbito nacional. Y yo particularmente en este programa sí quiero abogar en el tema de la migración. Ahorita estamos nosotros publicando en nuestras redes, el CDC, que es miembro de la Red de Migración y Desarrollo, estamos publicando en las redes sociales que los muros no detienen la migración. Esto es un mensaje para el país receptor o para los países receptores. Los muros no detienen la migración. La inversión en desarrollo económico y social sí la previene. Entonces, en estas condiciones que estamos, yo no tengo duda de que lo que se necesita en el país para nuestros consumidores, para nuestra población, es inversión en desarrollo económico y social. Coincidimos con la CEPAL, coincidimos con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, que se necesitan fortalecer los programas de carácter social. Pero también es importante hacerle un llamado a los Estados Unidos a que inviertan en desarrollo económico y social a través de su agencia de cooperación que tienen estos países, como es la USAID. E insistir que esa ayuda llegue directamente a las manos de nuestra población. Porque ¿qué ha sido nuestra crítica? Nuestra crítica ha sido que ese tipo de ayuda normalmente se queda en sectores empresariales de otros niveles, pero no baja directamente a nuestra población. Entonces, el tema migratorio en estas circunstancias no se va a detener si no hay inversión en desarrollo económico y social. Estoy dando los datos, estamos dando los datos de la realidad microeconómica o del día a día, que lo que nos demuestra es que estamos viviendo coyol quebrado, coyol comido. O nos están queriendo deber. Mire, coyol quebrado, coyol comido me parece muy halagüeño. Así es, tiene razón Alfredo, muy halagüeño, porque yo acabo de decir que hay gente que no está comiendo. Entonces, esa es la realidad, ¿va? Es la realidad. Esa es la realidad que tenemos. Yo no quiero mandar un mensaje negativo, pero todos los informes económicos, sociales que se tienen a nivel global nos estarían indicando que de esta crisis que tenemos estaríamos hablando que en promedio la estaríamos sufriendo entre año y medio o 2 años, para que tengamos idea. ¿Los precios van a seguirse incrementando? Sí, van a seguirse incrementando. ¿La inflación va a seguir subiendo? Sí, va a seguir subiendo la inflación. Entonces, hay que tomar medidas de carácter pública, de carácter estratégico, como quiera llamársela, pero sí hay que tomar medidas a lo interno del país para poder fortalecer el bolsillo de la población consumidora, de la población salvadoreña en estos momentos duros y difíciles. Muy bien. Con las palabras del licenciado Pérez, vamos de inmediato, amigos televidentes, a nuestra primera pausa. Nos hemos corrido un poquito del tiempo, usted ya lo sintió, ¿verdad? Pero esta exposición estuvo fenomenal. Digo, en cuanto a las cifras, pero grave en cuanto al contenido, de verdad. Quizás estamos pasando una situación muy difícil. Ya volvemos.
Volvemos, amigos televidentes, con estos datos que nos está dando Danilo Pérez, que es el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, ONG no gubernamental. Licenciado, tomando lo que usted ha dicho referente a esta fría, escalofriante y tremenda exposición, que es toda una realidad, porque usted a base de datos, dígame, los 2 millones de pobres que según las aproximaciones ya tenemos, ¿cuántos tiempos de comida hacen? Yo diría que hay que decir que del 2019 al 2020 mencioné que se incrementó en número de pobres 161.598 pobres. Ajá. De esos 161.598 pobres, quiero decir que la mayoría provienen de la clase media vulnerable. Media vulnerable. Clase media vulnerable, para que tengamos idea. Porque aquí también ya se está afectando la clase media vulnerable. Y yo como CDC he abogado por la clase media vulnerable para que no se siga afectando, porque la idea no es que se afecte la clase media para que crezca la pobreza. Las medidas no solo tienen que ir en función de los pobres, también tienen que ir a que la clase media no caiga en pobreza. Ya, eso es importante dejarlo establecido. Esa clase media vulnerable hace 3 tiempos de comida, sí hace 3 tiempos de comida. Al caer en pobreza, usted ya empieza a reducir el consumo de los alimentos. ¿Ya? Ya empieza usted a afectar las cantidades, las porciones. Quienes están en pobreza extrema, que ni tan siquiera logran cubrir el costo de una canasta básica alimentaria, en su mayoría son personas que si acaso comen un tiempo de comida, para que tengamos la dimensión o la idea del problema del que estamos hablando. Y esto es lo que yo creo que, insisto, hay que prevenir. Uno no puede alegrarse ni querer sacar raja política de este tipo de situación. Estos son los datos fríos, los datos en bruto, y que nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, pues siempre lo ponemos a disposición en el análisis para que se tomen las medidas, ¿verdad? Nosotros fuimos los primeros, por ejemplo, allá por el año 2019, cuando empezaba la pandemia, mostramos incremento de precios y entonces le pedimos en aquel momento al señor presidente de la República, Nayib Bukele, le pedimos que congelara los precios de los alimentos y lo congeló. Y lo felicitamos por la medida que tomó el presidente en ese momento. Nosotros hemos venido advirtiendo sobre este gran costo de vida que se está presentando en el país y aparecieron las 11 medidas, que de las 11 medidas creo yo que 2 de ellas son como las que más impacto han tenido, como es el congelamiento de precios del combustible, la inyección que se ha dado al precio del combustible. Solo quiero hacer un paréntesis ahí, que inclusive a pesar de esa medida, el consumidor que consumía en promedio 30 galones de gasolina, a pesar de esa medida, está sumando a su factura $51 o $43, perdón, de lo que pagaba en enero del 2021 con el precio del combustible, a pesar de la inyección que le está dando ahorita el Ejecutivo, para que tengamos idea. Y en el diésel $51 teniendo un consumo promedio de 30 galones al mes. Cierro paréntesis, sigo con la idea. El segundo. Entonces, el segundo positivo de las 14 medidas. Entonces, de las 11 medidas, 2 medidas, el combustible y el gas, ¿va? Y el gas.
Lo demás eran medidas de carácter administrativo, lo del tema de los aranceles, un tema bastante complicado porque en el marco de la integración regional centroamericana, ahí no se pagaba arancel. Pero acaban de anunciar una medida que no sé si la ha aprobado todavía la Asamblea Legislativa, y es que le van a quitar arancel a la carne. A mí me parece buena esa medida, que se le quite arancel a la carne, porque hay que recordar que hace un mes y medio más o menos nosotros como CDC advertimos desabastecimiento de carne en distintos lugares que distribuyen o comercializan este producto, ¿ya? No había carne, no se encontraba carne. Pero indagando por qué esta situación de la carne, resulta que El Salvador es más o menos dependiente de la importación en un 41% de la importación de carne. Y de ese 41% de importación, 75% proviene fundamentalmente del mercado nicaragüense. Somos dependientes del mercado nicaragüense. Nicaragua tiene medidas fitosanitarias excelentes, está reconocido su procesamiento por Estados Unidos, por Europa. Y con este problema del suministro, la cadena de suministro de los alimentos, pues Nicaragua, diríamos, está posicionando bien su mercado allá en Estados Unidos y está vendiendo la carne allá en Estados Unidos. Solo de enero a marzo de este año, el kilogramo de carne lo estaba vendiendo a 5 puntos y algo. A marzo lo estaba vendiendo ya a 6 y pico de dólares el kilogramo, el kilo de carne. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la carne se ha encarecido. Y Nicaragua, ante eso, pues está aprovechando su comercio internacional, y El Salvador, pues, está siendo visto con poco margen por el tema de la compra, ¿va? Entonces, el nivel de que se tome la decisión, por tanto, de reducir el arancel, le contribuirá a bajar, creo yo, poco, pero le va a contribuir para que baje el costo de la carne. Pero hay que tomar otras medidas. Yo creo que es contundente el dato que estamos dando con el tema del salario mínimo. Entonces, hemos propuesto y hemos dicho de que al menos, como Costa Rica lo ha realizado, debiera que aquellos trabajadores que ganan hasta $1,000, quitarle la renta de manera temporal. Yo sé que eso genera un impacto en materia fiscal al Ministerio de Hacienda, a las arcas del Estado, porque todo gobierno necesita recursos de los impuestos, sobre todo, para poder llevar adelante sus programas sociales. Pero también hemos planteado, para no ser irresponsable, no ser populista, ¿verdad? También hemos planteado que se incrementen impuestos a otro tipo de bienes o de servicios. ¿Suntuosos? Gravar la riqueza de este país, lo hemos señalado y lo hemos insistido muchísimas veces. Aquí hay 110 personas que acumulan un capital de $8,000 millones y una persona tiene $5,000 millones. Estos son datos de un estudio de Oxfam en el ámbito internacional. Entonces, son 110 personas. Imagínese usted, 110 personas. ¿Y cuántos somos los pobres? 1.656.000 personas pobres, pero somos los que estamos pagando los impuestos. ¿Ves? Entonces, eso no es lo correcto, eso no es lo adecuado, y yo creo que por eso es que se tienen que tomar medidas como las que estoy proponiendo, o las que estamos proponiendo, porque las condiciones que tenemos ahorita y las condiciones que se vienen no son fáciles, van a ser muy difíciles. Entonces yo creo que el Ejecutivo sí tiene un reto. El Ejecutivo también, a través de sus funcionarios, tiene varios retos, como por ejemplo,
Yo creo que la Defensoría del Consumidor está bien que ande verificando, haciendo las verificaciones de precio, pero la Defensoría, mejor dicho, el Tribunal Sancionador, tiene que tomar la medida de poder sancionar a aquellos que en realidad están especulando con los precios de los alimentos. En esa especulación de los precios de los alimentos, ¿cómo es posible que el año pasado el quintal de frijol estaba más o menos a 40 y pico de dólares y ahora está a 80 y pico de dólares? Si es una producción que se compró el año pasado. Entonces, con el argumento de que hay inflación, etcétera, se han incrementado los precios. El señor ministro ha dicho que va a buscar, de Agricultura, que va a buscar a más importadores, pero resulta de que no, creo que esa no es la medida. La medida es que estos comerciantes que han comprado esos productos debieran, en definitiva, ser sancionados, porque están elevando el precio de los granos básicos en este país. Así está pasando con el maíz. Hemos demostrado, por ejemplo, que a unos productores allá en Aguachapán, que distribuyen su producto al supermercado, a uno de las cadenas de supermercados más grandes de este país, les están vendiendo les han comprado a 35 centavos la libra de tomate. El año pasado este súper le estaba vendiendo a 42 centavos, un margen de ganancia considerable. Pero resulta que este año le están comprando la misma libra de tomate a los productores por los mismos 35 centavos de dólar del año pasado, pero la están vendiendo a $1.42. Y esa no es especulación. Entonces, esa no es especulación. Eso es especular. Sí. Y eso no es delito. Eso es especular. Esa figura está contemplada en la Ley de Protección al Consumidor. Entonces no se hace nada, yo sí creo que aquí es donde se necesita hilar fino, etcétera. Creo que los funcionarios de gobierno, lo dije en un programa, yo me imagino que el señor presidente está ocupado, ¿verdad? Está con muchas cosas, haciendo muchísimas cosas en el país, pero creo que los funcionarios públicos que él ha puesto deben de prestarle atención a este tipo de situaciones que estoy mencionando, deben de prestarle atención al tema de la producción agrícola, porque se ha advertido que un 23% de afectación va a haber en la producción agrícola para la producción del próximo año. Recordemos que hay más de 425,000 pequeños productores familiares en este país, etcétera. Entonces hay que tomar medidas fuertes que ayuden en definitiva al consumidor final a defender su bolsillo, a generar sobre todo la realización del derecho humano a la alimentación adecuada, a contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de este país, Alfredo. Para los últimos minutitos que ya nos quedan, porque ya nos queda poquito minutito ya estamos finalizando, quiero que me diga usted, voy a retroceder a lo que es la canasta básica, Danilo, y decirle, ¿esta canasta básica está comprendida para una sola persona? ¿Para cuántas personas? En el caso de El Salvador, está comprendida para 3.5 personas. Ese es el nivel de consumo que estarían contemplados para de los 22 alimentos. Es por ello que no alcanza a cubrir la exigencia nutricional de una persona. Es decir, que en kilocalorías son 2.160 kilocalorías que debiera de estarse alimentando adecuadamente. La FAO ha dicho de que en materia de las kilocalorías, en el ámbito latinoamericano, hay un nivel de satisfacción adecuada en el consumo de kilocalorías. Pero yo he insistido que el gran problema de esto es el tema de acceso económico de esa canasta básica alimentaria de los alimentos. Entonces, creo que ahí es donde está la piedra en el zapato. Perfecto. Danilo, de verdad que ha sido un gusto tenerlo acá con estos datos que nos está dando. Y para finalizar, esto quiero decirle,
No estamos coyol quebrado, coyol comido. No, ya me quedó claro. No, yo lo dije. No, ya hay un gran segmento de la población que ya no se está alimentando, que ya no están comiendo 3 tiempos de comida. Sino uno. Sí, ya tenemos casos de un tiempo de comida, claro que sí. Cómo no, muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido licenciado. muy fino usted en haber atendido nuestra invitación. De verdad, amigos televidentes, datos reales que nos ha dado Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Y esto nos tiene que dar luces cómo poder administrar nuestro dinero para nutrirnos de una mejor forma. Gracias por su atención, amigos televidentes. En la próxima tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.